Esta es la clase de fundamentos carismáticos. Hoy día en esta primera sesión, vamos a estudiar la doctrina de las Escrituras. Como ya habíamos dicho en nuestra introducción de fundamentos carismáticos, hablamos de la importancia de esta clase y ver los fundamentos, las enseñanzas de la palabra de Dios para tener la seguridad que tenemos un buen fundamento, un sólido fundamento en nuestra vida espiritual para lo que Dios tiene. Mientras más profundo el fundamento y mientras más fuerte y sólido, más sólida va a ser nuestra vida y más grande y más alto vamos a poder ir en Dios, porque el fundamento, los cimientos, nos va a dar la fortaleza que es necesaria. Y ese fundamento es encontrado en la palabra de Dios. Y en aspectos doctrinales claves vamos a tener un fundamento sólido y no nos vamos a desviar en cualquier cuestión que es descabellada, sino sólidamente en la palabra de Dios. La primera doctrina que vamos a ver es la doctrina de las Escrituras. Dios desde el mero principio ha deseado revelarse a sí mismo a nosotros. Él no quiere mantenerse oculto, secreto, no hacerlo dificultoso para el hombre que entienda a Dios. Su deseo desde el mero comienzo es y fue revelar su voluntad, naturaleza, su carácter, sus propósitos. Y ha hecho esto al principio mediante profetas escogidos desde el principio para revelarse y traer sus propósitos y su voluntad, revelarse él mismo hasta el tiempo de Jesucristo. En Hebreos 1:1 dice que en otro tiempo habló por los profetas a los padres, pero él se reveló en estos tiempos por Jesucristo para que tengamos un cuadro perfecto. Juan 1:1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verso 14 dice, y este verbo se hizo carne. Entonces Dios se reveló a sí mismo en Jesucristo. Y Jesús dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Entonces hay escrituras a lo largo de la historia del mundo y registros que han sido compilados que revelan la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Entonces Dios se ha tomado gran trabajo y esfuerzo para mantener estos registros, para que nosotros tengamos un libro que nos dé una revelación de quién es Él. Ahora, lo que la Biblia realmente es el esfuerzo de Dios para revelarse a nosotros. Cuando tú haces la pregunta, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Escritura? Es simplemente el esfuerzo de Dios para revelarse a nosotros. Hay aquellos en distintos caminares de la vida, en distintas persuasiones, que describen la Biblia como el esfuerzo del hombre para encontrar a Dios. Y si tú tomas esa premisa y piensas que eso es verdad, entonces lo que eso hace es que crea una atmósfera donde puede entrar la cuestionante si esta Biblia tiene autoridad, si no tiene error. Si tú tomas la posición de que este es el esfuerzo humano para describir a Dios, es muy importante para nosotros desde el comienzo entender que las Escrituras son Dios. Es el esfuerzo de Dios para revelarse a nosotros. Entonces, mientras nosotros empezamos a estudiar las Escrituras, la doctrina de las Escrituras, es importante que entendamos que es el deseo de Dios revelarse a nosotros. Él ha deseado más que nosotros de conocerlo. Es su deseo que nosotros lo conozcamos. Entonces, Él se ha tomado gran esfuerzo para asegurarse que hay una manera de que lo conozcamos. Él se ha revelado a nosotros en la naturaleza y otras maneras que podemos conocer a Dios, pero Dios se ha tomado gran esfuerzo para asegurarse que está la palabra de Dios, que se pueda revelar por medio de ella a nosotros. Esta es la escritura de las escrituras, porque esto es lo que son. Hay tres
palabras o nombres que son utilizadas para identificar la escritura, unas escrituras, y la razón que lo usamos es porque Jesús la usó. Vayamos a Marcos capítulo 12 y podemos ver en Marcos capítulo 12 un ejemplo. Marcos 12, verso 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Ahora, en este momento particular, las Escrituras que estaban disponibles eran los libros del Antiguo Testamento. Y más adelante vemos a Pedro referirse a todas las Escrituras, aún las que Pablo escribió, como las Escrituras. Ahora, las Escrituras que tenemos son las Escrituras. Esta es la doctrina de las Escrituras. También se llama la Biblia. ¿Y de dónde tomamos la palabra Biblia? Y vayamos a Lucas capítulo 4. Aquí es cuando Jesús entró en el templo después de venir del desierto. En el capítulo 4, verso 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta. Digan el libro todos, repitamos el libro. La palabra libro aquí es la palabra griega biblios, de donde nosotros derivamos la palabra Biblia. Entonces, la palabra Biblia significa libro. Estamos hablando acerca de la Escritura, la doctrina de la Escritura. Aquí vamos a poner ese fundamento para que entiendas la importancia de la Escritura. Vamos a ir por varios aspectos técnicos para entender la Escritura. Primero quiero que tengas un buen entendimiento del propósito de la Escritura, que es el esfuerzo de Dios para revelarse a nosotros, y llamamos Escritura porque es lo que Jesús lo llamó Escritura. También lo podemos llamar la Biblia. Él dijo: denme el libro, que quiere decir biblios, y otra traducción, otro término que usamos para identificar la Escritura es la palabra de Dios, y eso podemos hallarlo en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 4. Vamos a ver otro aspecto. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios, digamos la palabra de Dios, cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, estamos hablando acerca de la Escritura, estamos hablando acerca de los escritos en el libro llamado la Biblia. El libro es el libro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. Las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios es un organismo vivo, está con vida. No es como ningún otro libro. No es simplemente un registro de la historia, no es un bosquejo de la iglesia o de las cosas que apuntaban al cristianismo. Es la palabra viva de Dios, tiene vida dentro de sí. Y es importante que entendamos el poder de la palabra de Dios, el poder de la Escritura, que es viva, que hay poder en la palabra de Dios. ¿Cómo te acercas a la palabra de Dios? ¿Cómo ves la palabra de Dios? Va a impactar lo que puedas recibir y lo que puedas entender de la palabra de Dios y lo que puede hacer en tu vida. Si tú no la recibes como la palabra viva de Dios, no vas a recibir el impacto total de ella. Es importante que nosotros veamos esta enseñanza de la Escritura para que tengamos un entendimiento claro de lo que es la palabra de Dios, que es la Escritura, es la palabra viva de Dios, no es como cualquier otra palabra. Entonces, ¿qué componen las Escrituras? Hay dos divisiones principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto.
Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y hay 27 en el Nuevo Testamento, que hacen un total de ¿cuántos libros en la Biblia? 66 libros. Entonces estamos hablando acerca de la doctrina de la Escritura, de las enseñanzas de la Escritura. Entonces, para empezar, tenemos que entender que es Dios hablándonos a nosotros. Es su anhelo revelarse a nosotros. Y la Escritura es la Biblia, es la palabra de Dios. Está viva, es poderosa. Fue escrita para nosotros. Hay 66 libros en la Biblia, 2 divisiones, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, 39 en el Antiguo. ¿Cuántos en el Nuevo? 27. Lo que es original en la Biblia, en las Escrituras, es que una de los grandes pruebas que es divinamente inspirada y tiene un origen divino es que fue escrito por más de 40 autores diferentes y en un periodo de 1500 años, y la unidad a pesar de eso y la continuidad es tan poderosa que uno puede pensar que fue escrita por un solo autor. Lo voy a decir otra vez: las Escrituras, esta colección de Escrituras, fue escrita por 40 autores diferentes en un periodo de 1500 años, y cuando la lees hay una continuidad que cuando tú la ves y la estudias desde un punto de vista literario, vas a pensar que es un solo autor. Sí, hay un solo autor. Aunque fue escrita por más de 40 hombres, su autor es una sola persona. ¿Quién es el autor? Dios mismo. Y vamos a probar esto mientras vemos otros aspectos claves de las Escrituras y entendamos lo que tenemos. Lo que tenemos este libro, la Biblia, las Escrituras, la palabra viva de Dios, escritas por más de 40 autores en un periodo de 1500 años, es la palabra de Dios para nosotros, para revelarse a nosotros, para que tengamos un entendimiento acerca de Dios. Ahora, ¿qué determinó qué escrituras tenían que entrar a la Biblia? Entonces, lo que determinó esos libros es un proceso llamado el canon de la Escritura. El canon de la Escritura. ¿Qué libros van a ingresar a la Biblia? Fue determinado por un proceso llamado el canon de las Escrituras. La palabra canon significa la caña de medir o un estándar. Y la Biblia consiste de libros que eran considerados dignos y podían pasar esta caña de medir para ser incluidos en las Sagradas Escrituras. Había un estándar, había una caña de medir que estaba determinada para que la Escritura tenía que cumplir ciertos requisitos para ser compilado dentro de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, todos los libros en esta Biblia cumplieron los requisitos. El canon, el estándar. Es importante que hay personas que pueden decir, tenemos la falibilidad de los hombres para discernir quiénes cumplen el estándar. Entonces, estamos a la misericordia de un grupo de hombres que decidió de qué libros escoger. Es importante entender que el hombre no escogió qué libros va a poner, simplemente reconocieron. Cuando estos concilios eclesiásticos se reunieron, no era la decisión de ellos, pero ellos simplemente identificaron y vieron fácilmente aquellos libros que ya tenían la autoridad divina. Simplemente reconocieron la autoridad divina que ya estaba ahí. Simplemente era evidente. Cuando tú ves estos libros que hemos puesto en la Biblia, comparado con otros que estaban en consideración, y vamos a ver esto mientras veamos estos otros aspectos que determinaban quiénes iban a ser incluidos. Era el canon, la medida que determinaban qué
escritura iba a ser incluida en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento, una de los estándares era que el libro tenía que ser escrito, editado o respaldado por un profeta. Y tenía que ser establecido o reconocido por Jesucristo mismo. Cada uno de los libros del Antiguo Testamento son referidos por Jesucristo mismo. Ahora, en algunas Biblias vas a encontrar que hay 14 otros libros que están incluidos en el Antiguo Testamento. Esos 14 libros son llamados los libros apócrifos. Y la Iglesia Católica Romana incluye esos 14 libros que componen los libros apócrifos. Y la palabra apócrifo significa oculto. Y cuando tú los observas, a esos 14 libros, ellos no cumplen los requisitos del estándar. No, Jesús no se refiere a ellos y no han sido escritos por profetas. Hay muchas, no son infalibles. Entonces, esta es la manera que podemos estar más seguros que las escrituras que hay en estos 66 libros son aquellas que Dios ordenó que estuvieran ahí, en su escritura sagrada. Y tiene el sello de Dios, de su aprobación. Estos otros libros son buenos de leerlos, así como cualquier otro libro que un pastor o un escritor escribe. Son parte de la apócrifa. Primera y segunda Macabeos, la oración de Manasés, Bel y el dragón, la historia de Susana, la canción de los hijos santos, Baruch, eclesiástico, la sabiduría de Salomón. Es para mencionar algunos de los 14 libros. La Septuaginta, que era la traducción del Antiguo Testamento en el griego, incluyó también los libros apócrifos, aún la Vulgata. Vamos a ver aquí, y te he dado un folleto, ¿lo han recibido? Pueden repartirlos, vamos a revisarlo más adelante en unos minutos y vamos a descubrir cómo tenemos la Biblia que tenemos. La Vulgata era la primera traducción de las Escrituras en latín y también incluía los libros apócrifos, y también el latín era lo que acabó siendo la Biblia de la Iglesia Católica Romana, y incluía los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Y yo dije, esos libros no cumplen los requisitos del estándar. En el Nuevo Testamento se tenía que escribir o respaldar por un apóstol o recibir la autoridad divina dentro de esa era apostólica. Entonces, esa era la manera como estos 27 escritos fueron parte del Nuevo Testamento. Aquellos que fueron escritos por los apóstoles, aquellos que fueron recibidos por autoridad divina, por ese primer siglo de la iglesia. Entonces, hablamos acerca de la Escritura, hablamos acerca de la palabra de Dios, estamos hablando acerca de la Biblia, estamos hablando acerca de Dios revelándose a sí mismo, su esfuerzo, su deseo de revelarse a nosotros. Los libros de los cuales se compone la Biblia, 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, los escritos que ingresaron a la Escritura, entraron ahí por el canon de la Escritura. La siguiente cosa importante que tenemos que entender acerca de la posición escritural es la infalibilidad, que no tiene error. Es importante que entiendas que cada una de estas doctrinas con las cuales vamos a ir viendo, cada una de ellas podríamos tomar un bimestre entero, una clase entera. Cada una de estas doctrinas en las cuales vamos a pasar por ellas, hay muchos aspectos claves en los cuales podríamos pasar tiempo, pero vamos a ir rápidamente en un curso. Entonces, yo voy a ir rápidamente. El libro de texto para esta clase es Las Doctrinas de la Biblia de P.C. Nelson. Tienes que leer para que tengas mayor entendimiento algunos de estas doctrinas. Entonces, yo voy a ir rápidamente, vas a tomar notas y estudiarlas, porque
Hay una riqueza de información que yo voy a estar lanzando aquí y ustedes puedes mover la cabeza un momentito. Repítelo eso, por favor. Yo voy a orar para que el Espíritu Santo te dé revelación mientras vamos por estas. Voy a tocar las cúspides de cada una de estas doctrinas. El canon de la Escritura, podemos hablar mucho tiempo acerca de los estándares, cómo fueron desarrollados, cómo fueron establecidos. Es importante que tú sepas que los escritos que ingresaron en las Escrituras no, no sucedió de manera casual. No había alguien lanzando una moneda. Había un estándar llamado el canon. Y cuando tú estudies cómo esos padres de la iglesia determinaron el canon y qué escritos, tú puedes ver la mano de Dios sobre ellos y puedes ver que estos hombres estaban identificando y reconociendo lo que Dios ya había sellado con su autoridad, que es su palabra, y qué escrituras tenían que ser incluidas. Otra posición que nosotros ponemos en la escritura es lo que llamamos la infalibilidad de las escrituras. Simplemente significa que en su contenido original, en sus autógrafos originales, no contiene errores. En los idiomas originales que se han sido escritas es infalible. Los, los ateos, los agnósticos y los teólogos liberales han declarado que la Biblia tiene muchos errores, está llena de errores. Es muy importante para nosotros, mientras estudiamos las Escrituras, la doctrina de la Escritura, que nosotros tomemos la posición y el entendimiento que estas palabras que llamamos la Biblia son infalibles en sus originales autógrafos. Algunas traducciones tienen algunos pequeños errores y aquellas personas que han estudiado las traducciones y las han vuelto hacia atrás, los errores que han encontrado en esas traducciones, particularmente aquellas que no son las paráfrasis, y vamos a hablar acerca de distintas traducciones, son muy pequeños errores, nada que pueda afectar ninguna doctrina ni ninguna enseñanza, son tan pequeños, pero en los originales manuscritos son infalibles. La Biblia dice que es la palabra inspirada de Dios. Segunda de Pedro 1:21, que no son de interpretación privada. Y lo que nos lleva al tercer concepto acerca de las Escrituras, que las Escrituras son inspiradas. La inspiración de la Escritura quiere decir que ha sido inspiradas por Dios. Vayamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Y leamos ese verso. Hay un par de versos. Segunda Pedro capítulo 1. Verso 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Veamos a segunda de Timoteo capítulo 3. Verso 16. Dice: toda la Escritura ha sido dada por inspiración de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Digamos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, nosotros cuando estudiamos la Escritura, dice que la Escritura son escritos que fueron inspirados por Dios, por inspiración del Espíritu Santo, mientras el Espíritu se movió sobre los santos hombres de antaño y ellos escribieron en su idioma, con su personalidad, pero detrás de ello estaba la inspiración de Dios. Entonces las Escrituras, la Biblia, es la palabra infalible de Dios, y aunque fue escrita por hombres, y hay aquellos que puedan decir, si Dios trabajó con hombres, el hombre es falible, es caído, es un vaso débil,
pero el hombre fue movido por el Espíritu Santo. Y aún así, que aquellas escrituras tenían las personalidades de esas personas, el contenido, la inspiración de ellas es por el Espíritu Santo mismo. Hay distintas teorías de inspiración. No voy a tomarme el tiempo, solo las voy a mencionar. No te voy a tomar examen, pero cuando nosotros estudiamos la escritura, los distintos teólogos hablan acerca de la inspiración intuitiva, iluminación, inspiración mecánica, inspiración dinámica. Y 4 vistazos. Muchas personas se atascan en este concepto de la inspiración. Y yo encuentro que la mayoría es mantener las cosas lo más simple posible. Yo he compartido mi testimonio de cómo tenía ese deseo de entender la palabra de Dios, que muy al principio yo he tratado de entender en mi propio, yo podía poner todos los diferentes traducciones de la Biblia y tenía todos estos comentarios, los diccionarios griego y hebreo, y hacía estudios de palabras y trataba de tener un gran entendimiento de lo que era la palabra de Dios. Yo quise poner todo en orden, la secuencia de las cosas, qué libros fueron escritos primeros, y mientras más trataba de entender con mi propia mente, más confundido me llegaba. Entonces llegué al punto, después de leer la historia de Billy Graham, que tuvo una experiencia similar en su vida y Dios usó eso para mí. Y dije, Dios, yo voy a ser diligente en estudiar tu palabra, pero yo voy a tomar tu palabra como si es tu palabra y voy a entender y lo que entienda voy a actuar y voy a depender de tu espíritu para recibir revelación mientras estudio y no me voy a quedar atascado ni confundido. Yo voy a tomar un paso simple. Tú dices que escogiste lo vil y menospreciado del mundo para confundir a los sabios. Si requiriera alguien como Einstein que tenga un IQ de 150, Dios no sería justo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios es un Dios simple. Y Él escribió las cosas de una manera simple para que aquellos con una mente simple las reciban. Es un asunto de recibirla por fe. Hay un requerimiento para estudiarla, para ser aprobados. Hay un equilibrio en ello, pero puedes estar en cualquiera de los extremos, porque puedes ser bastante negligente y decir, oh, si Dios quiere que sepa, Él me va a revelar y Él va a poner la palabra dentro de mí. Y en el otro extremo se ponen muy tensos en estudiar y que pierden la inspiración, pierden el espíritu de ello y reducen la palabra de Dios a un entendimiento mecánico y empiezan a acercarse a este trabajo como cualquier otra obra literaria y pierden el poder de la palabra de Dios. Tenemos que estar en el centro. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, pero tenemos que entender que es por la revelación del Espíritu Santo, no nuestro intelecto ni nuestra sabiduría, no cuán sabios o entendidos seamos, sino cuán abierto eres para que el Espíritu de Dios obre y cuán sometido a Dios eres, y Él te va a traer esa revelación. Pero es importante para nosotros que entendamos el fundamento de las Escrituras, que esta es la palabra de Dios hablándonos a nosotros, es su esfuerzo para revelarse a nosotros. Sus palabras son las palabras que Dios ha inspirado y el hombre las ha registrado. Y es nuestro privilegio para poder descubrir más de Dios, y Dios se puede revelar a nosotros. Y estas Escrituras han sido inspiradas por Dios. No importa cómo tú interpretes la inspiración, Dios la inspiró. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de inspiración, muchas veces estas personas confunden con revelación e inspiración e iluminación. Hemos hablado que las Escrituras fueron inspiradas por Dios. Hay otros 2 términos, revelación y iluminación, términos que son usados en círculos académicos de escuelas de teología. Y las personas se confunden si las Escrituras son iluminadas
a veces oramos por revelación. Entonces es importante que nosotros distingamos la diferencia entre estos términos, y yo les voy a dar las definiciones para que entiendas que estos tres términos son importantes para nosotros como estudiantes de la palabra de Dios, como discípulos de Dios, que entendamos la revelación, la inspiración y la iluminación. La revelación es el descubrir la verdad. Cuando nosotros y oramos, Señor, abre nuestros ojos de nuestro entendimiento, danos conocimiento revelado, queremos tener el descubrimiento de la verdad. Iluminación es el entendimiento de la verdad. Revelación es el descubrir la verdad. Es cuando, mientras tú estás leyendo las escrituras y de repente hay una verdad que la descubres, hey, dices, hay una verdad. Y la siguiente vez, un año, 2 años después, ya leíste esa verdad, pero de repente hay una iluminación, hay un entendimiento de esa verdad. Entonces tienes revelación de la verdad. Y luego, ¿qué es el entender la verdad? La inspiración es la comunicación de la verdad. Las escrituras fueron inspiradas por Dios, fueron comunicadas por Dios a través de los hombres por el poder del Espíritu Santo. Y aún ahora, puede haber la inspiración de la escritura por alguien que está predicando. La palabra profética que está siendo predicada es una inspiración, una comunicación de la verdad. Y si alguien la predica bajo la unción de Dios y la comunica esa misma verdad, puede ser revelación para ti porque ya la descubres. Puedes descubrir la verdad al leer las mismas escrituras, o puede venir como la comunicación de alguien que la está predicando y que está inspirado por la unción del Espíritu Santo. Y luego está la iluminación de ella, en lo que recibimos el entendimiento de esa verdad. Ahora podemos ver la diferencia entre esos tres términos: revelación, inspiración e iluminación. Aquí hay otro concepto importante acerca de la inspiración. Ahora, aunque toda la escritura es inspirada por Dios, comunicada por Dios, no toda la escritura tiene autoridad divina. Eso es muy importante, punto, para que entiendas. Toda la escritura es inspirada por Dios, comunicada por Dios, pero no toda la escritura tiene autoridad divina. ¿Por qué esto es importante? Hay cosas en la escritura, hay registros dentro de la escritura que tienen la autoridad divina. Otras personas, declaraciones de otras personas también han sido registradas. Las declaraciones del diablo también han sido registradas en la Biblia. Entonces, cuando tú lees la Biblia, es importante para ti entender y hacerte esa pregunta: ¿quién está hablando en ese momento, en esa escritura en particular? Si es el diablo hablando o es los consejeros de Job o los consoladores de Job. Uno de los libros que está más mal entendido es Job. Yo veo muchos versos sacados de Job y citados y se hacen doctrinas sobre ellos, y son falsas pretensiones porque fueron palabras de los consoladores de Job que al final fueron condenados y fueron castigados, y ellos no sabían que estaban hablando, y Dios les dijo: ustedes me han citado mal, me han malinterpretado, ya han malinterpretado mal el carácter de Dios. Entonces tenemos palabras: Dios da y Dios quita. Y escuchas ese mensaje, eso está en la Biblia, pero eso no tiene autoridad divina. Dios no quita. Entonces, tú vas a un funeral y una persona joven ha muerto, o un bebé, y un predicador dice: bien, Dios da y Dios quita. Entonces,
vemos esa semilla plantada en las mentes de las personas. Oh, Dios tomó a mi hijo, oh, Dios quitó a mi madre. Y empiezan a alimentar cierta animosidad y odio hacia Dios, porque Él quita. Esa es una pretensión falsa, pero está en la Biblia. Entonces, por esa razón, cuando hablamos de la inspiración de la Escritura, que Dios comunica, y mientras toda la Escritura es inspirada, pero no toda tiene autoridad divina. ¿Puedes entender esto? Cuando tú lees la Biblia, es importante decir, ¿quién está hablando aquí? Esto tiene autoridad divina. Puede ayudarnos a no caer en un extremo. Entonces, eso se refiere a la inspiración de la Escritura. Ahora, la revelación de la Escritura y la iluminación de la Escritura. Ya vemos. Entonces, ¿cómo vino la Escritura a nosotros? La Biblia que tú lees en castellano no es la original, la Biblia original. Los escritos originales de la Escritura fueron escritos en 3 idiomas: en hebreo, arameo y griego. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Hay algunos pocos capítulos en pocos libros que fueron escritos en arameo. 6 capítulos de Daniel y varios o la mayoría de los capítulos en Esdras fueron escritos en arameo. Jesús habló en arameo. El Nuevo Testamento fueron escritas en griego. Las escrituras que tenemos ahora vienen de las traducciones de los manuscritos originales. Un manuscrito, cuando nosotros mencionamos un manuscrito, ¿a qué se refiere? Son copias de la Biblia escritas en los lenguajes originales. Lo más asombroso acerca de la Biblia y lo que me asombra a mí, porque tiene tanta crítica, es que tenemos más de 2000 copias. Cuando la primera Biblia fue escrita en el año 1455, la primera Biblia fue escrita en 1455 a.C. Y en esa época habían 2000 copias de los manuscritos originales, más que cualquier otro libro de relevancia literaria, histórica. Algunos de los libros que los eruditos consideran 100% confiables son aquellos que tienen manuscritos originales 3 o 4, pero nosotros teníamos 2000 copias en ese tiempo. Hoy día tenemos 4500 manuscritos originales del Nuevo Testamento. Uno de los descubrimientos más grandes de los rollos del Mar Muerto en los 1940s tenía una porción de cada libro de la Biblia, y comparados con la Biblia no encontraban ninguna discrepancia mayor con aquellos transcritos del Mar Muerto. Es un milagro tener tantos manuscritos originales para la Biblia. Lo que eso significa es que puede darnos confianza. No importa cuántos lo han criticado, tú puedes estar seguro que tenemos un libro por el cual podemos depender. En ese folleto que les he dado, para que puedan rastrear cómo hemos llegado a las Biblias que tenemos hoy. Veamos un momento. Puedes ver a la parte más baja de la página de los manuscritos originales desde los años 1500 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Esos manuscritos fueron traducidos y fueron copiados, y tenemos miles de copias desde el primer hasta el tercer siglo. Desde esas copias, si tú
ves este esquema, las barras que van hacia arriba. Ahí ves qué traducciones usaron, qué transcritos originales, qué manuscritos originales. Si llegas hasta la parte de arriba de la página, en el medio, hay estos tres diferentes libros. Berkeley, Amplify, todos ellos hicieron sus traducciones desde los manuscritos originales. Si ves allí en la parte superior y ves a lo largo de la parte superior, ahí vas a ver las traducciones modernas, la nueva versión internacional, la versión revisada, la American Standard, las distintas Biblias que tenemos. Y de ahí puedes ver de qué manuscritos originales tradujeron. Si vas a la parte superior izquierda de esta página, es interesante ver el proceso, cómo nuestra Biblia evolucionó. Wycliffe, el año 1380, esa era la primera traducción entera de la Biblia. Luego Tyndale, el 1525, son los dos padres de la primera Biblia en inglés. Luego venimos a la Convención de Ginebra y luego la versión King James traducida en 1611. El rey James dio el edicto para que se haga la traducción y vemos la American Standard y la versión revisada 1891 y 1901, y a la derecha vemos los manuscritos del Mar Muerto, que se ha estimado que estos manuscritos del Mar Muerto se escribieron desde el año 100 a.C. hasta el año 100 después de Cristo, y porciones de todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción de Esther, estaban incluidos en estos manuscritos del Mar Muerto. Entonces tenemos confirmación adicional después de todo este tiempo de poner todas estas traducciones. Puedes ver la American Standard en 1901 y las más recientes versiones en inglés que salieron de los manuscritos del Mar Muerto, y en adición de todos estos manuscritos tienen los manuscritos del Mar Muerto. El resultado final de todo esto, y yo les he dado este folleto, y el resultado final es el siguiente: que la Biblia que tienes hoy es 100% confiable, especialmente las traducciones literales, aquellas que se traducen palabra por palabra. La King James y la American Standard son traducciones literales, lo mismo que la Reina Valera han sido traducidas palabra por palabra en el idioma castellano. Ahora, la nueva versión internacional no es una traducción literal. Lo que hace es reorganiza las frases para que sean comprendidas en el idioma que se habla cotidianamente. Y las estructuras de las oraciones están estructuradas de la manera que hablamos hoy. Y estas versiones tienen mucha crítica, y yo creo que son buenas traducciones. Hay también la Biblia al día, o cuando leemos esas Biblias que son paráfrasis, tenemos que tener un poco cuidado porque los traductores tomaron ciertas libertades, pero lo que yo descubro que es más fácil y más agradable leer para las personas que recién que se convierten, que leer una versión como la Reina Valera antigua. Hay personas que piensan que si no es la Reina Valera, no es la Biblia, y pueden tener argumentos dogmáticos al respecto. Dios habló en el lenguaje de la Reina Valera,
y piensan que Dios habló de esa manera. Lo importante es que leamos la palabra de Dios, y todas estas traducciones, aquellas que no son literales, tenemos que tener cierto cuidado, pero leerlas es mejor que no leer nada de la Biblia. Podemos confiar las escrituras que tenemos hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del estudio de la palabra, hay claves que tenemos que establecer para poner ese fundamento como creyente. Y esto es que las escrituras es Dios hablándote a ti. Es su deseo, el propósito de las escrituras es que Él se revele. Él se tomó un gran esfuerzo. Este es un milagro tener todos estos escritos a lo largo de todos estos años. Él quería asegurarse que nos iba a llegar la palabra de Dios, y para que lo podamos descubrir, entender. Entonces la escritura, la Biblia, es el esfuerzo de Dios para revelarse a nosotros. La Biblia es y contiene los libros que fueron inspirados por Dios, fueron compilados por el canon de la escritura con la caña de medir. Hay un estándar. Es la palabra infalible de Dios, inspirada por Dios. La Biblia que tenemos hoy día es totalmente confiable. Tú la puedes asegurar que es Dios hablándote a ti, y puedes estudiar las palabras así como si Dios te estuviera hablando. Hay poder en la palabra, y que no vas a permitir que el diablo pueda erosionar tu fe o sembrar duda en tu corazón por los comentarios de otras personas y de las críticas y las burlas que se puedan hacer y quieran minimizar el poder de la palabra de Dios y decir, no puedes confiar en esto, después de todo ha sido escrita miles de años atrás y no sabes si lo han traducido correctamente, no puedes creer en todo eso. Y todas ellas son semillas de duda. Entonces, esta doctrina es tan fundacional para nosotros, y tengamos la seguridad que la Biblia es la palabra de Dios. Podemos depender de ella. Es Dios hablándonos a nosotros. Fueron inspiradas por Dios. Y usaron hombres para traer esta palabra infalible, inspirada por Dios. Es infalible, está viva y poderosa. Pónganse de pie. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos que tú te revelas por medio de ella. Señor, te has asegurado que tengamos una copia de las palabras vivas para que te reveles a nosotros, que podamos conocerte, Señor, por medio del estudio de tu palabra. Que esta Biblia, la palabra de Dios, eres tú hablándonos a nosotros. Yo oro que cada semilla de duda que ha sido sembrada en el corazón de cada uno pueda ser sacada, y podamos tener esa confianza, esa fe en tu palabra. Las escrituras, la palabra de Dios que nos ha sido dada. Señor, yo oro esto para toda persona que tenga una confianza dentro de él, una fe, que esta es tu palabra. Eres tú hablándoles en el nombre de Jesús.